Bien, vamos a continuar con la corrección del examen de auxiliares administrativos. Bienvenidos entonces a esta tercera y Dios mediante última sesión de corrección del examen de auxiliares administrativos. En este caso, la corrección del llamamiento extraordinario única y exclusivamente las preguntas de naturaleza jurídica, ¿de acuerdo? Las 30 preguntas de legislación, no así el contenido psicotécnico, ni tampoco la parte de informática ofimática, ¿de acuerdo? En la última sesión nos quedamos corrigiendo la pregunta 20, por tanto, lo que tenemos que abordar ahora es la corrección de la pregunta 21 y siguientes. Así que si os parece, nos ponemos a ello. Pregunta número 21. De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, el expediente administrativo A tendrá formato físico cuando se trate de procedimientos iniciados por el interesado. B incluirá la información auxiliar o de apoyo. C no incluirá contenidos de otros expedientes. Y D hará constar las diligencias encaminadas a ejecutar la resolución administrativa. Bien, esta es la típica pregunta del concepto de expediente administrativo, que sabéis que es un concepto normativo positivizado, incorporado a la norma en el artículo 70 en concreto, donde se nos dicen varias cosas de interés. La primera es una definición de naturaleza legal. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento, es decir, de uno y de lo otro, a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutar la actuación administrativa formal, actuación administrativa material. Si la definición se contiene en el primer apartado, el segundo nos ilustra acerca de su contenido, formato electrónico, formados además mediante la agregación otra vez ordenada. Primer apartado habla de conjunto ordenado, aquí de agregación ordenada. ¿De qué? De todo lo que se le ha ocurrido al legislador que puede integrar esa carpeta roja sujetada con un lazo. Documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones, diligencias, es decir, todo lo que es en sí mismo el procedimiento administrativo, la actuación administrativa formal. Esto hay que ponerlo en conexión, como es natural, con las previsiones acerca del expediente electrónico que encontramos en el título tercero, artículos 46 y siguientes del RAFME, el Reglamento de Funcionamiento Electrónico, una norma estatal de rango reglamentario aprobada en el año 2021 y cuyo propósito no es otro que desarrollar en materia de administración electrónica y de funcionamiento electrónico del sector público las leyes 39 y 40. Ese es el objetivo y el objeto de la ley, ¿de acuerdo? O del reglamento, mejor dicho. Bueno, pues nosotros tenemos la, pregunta desde el punto de vista del artículo 70. Es evidente que tienen que hacer constar las diligencias encaminadas a ejecutar la resolución administrativa. Los expedientes siempre tienen formato electrónico, no va a incluir la información que tiene carácter auxiliar o de apoyo, precisamente porque no va a formar parte del expediente administrativo, los posits, las notas, pequeñas comunicaciones que pueda haber entre órganos. Esta idea de que no van a incluir documentos de otros expedientes tampoco sería verosímil, porque muchas veces los expedientes se nutren precisamente de informes que constan ya y de documentos en otros expedientes. Por tanto, de la lectura del artículo 70 queda bastante claro que es la ley. De acuerdo, lo que busca la ley es fundamentalmente garantizar principios de seguridad jurídica, de eficacia administrativa, de transparencia. Entonces, el expediente administrativo es una pieza absolutamente clave, definida tal y como está en el 71. La tenemos que separar del procedimiento administrativo. El expediente administrativo es el conjunto de aquellos papeles por los que va a atravesar el procedimiento administrativo, que serían las fases, los pasos, la secuencia, el trámite, el rito. ¿De acuerdo? Esos documentos forman el expediente administrativo, un expediente que, de acuerdo con la configuración actual del RAFME, del Reglamento de Funcionamiento Electrónico, y por este proceso de modernización, de digitalización de la administración pública española, de la implantación de la administración, pues va a tener en lo sucesivo naturaleza electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cuando estudiamos el expediente administrativo tenemos que tener claras las piezas esenciales
de este artículo? Lo primero es la definición: conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente, es decir, de elemento fáctico, de previo, y fundamento de soporte normativo a la resolución administrativa, ¿de acuerdo? Esto significa que un expediente lo que va a hacer es reflejar de uno u otro modo todo el itinerario, que va a ser muy corto, puede ser muy largo o medio pensionista, corto, largo o en medio, pero todo el itinerario, toda la trazabilidad del procedimiento administrativo. Solicitudes, declaraciones, informes, pruebas que se han practicado, pruebas que se han rechazado, trámites de audiencia, ejercidos, no ejercidos, propuestas de resolución, actuaciones adicionales, complementarias. Cualquier actuación relevante desde el punto de vista del trámite va a tener lugar o va a tener hueco en el expediente administrativo. Este artículo, además, añade una mención a las diligencias encaminadas a ejecutar la resolución, o lo que es lo mismo, no solo los antecedentes que conducen a la decisión administrativa, sino también y además las actuaciones destinadas a hacer efectiva esa decisión, ¿de acuerdo? Insisto que lo que tenemos que tener muy claro es que todo lo que es naturaleza auxiliar, todo lo que es información de apoyo, unas notas que yo pueda hacer, un borrador, un documento preparatorio, pero que no forme parte del expediente, las propuestas en borrador, por ejemplo, todo eso, que son documentos, digamos, sin trascendencia a efectos de la resolución, pues bueno, se pueden no incorporar. ¿Por qué se hace esto? Fundamentalmente por un principio de economía, por un principio de celeridad, por un principio de evitar duplicidades innecesarias también dentro del expediente, ¿de acuerdo? Por tanto, con las opciones que nos dan, es evidente que el expediente es electrónico, no puede tener formato físico, se trate de procedimientos iniciados en un sitio o en el otro. Desde el punto de vista de la información auxiliar o de apoyo, ya hemos visto que justamente es la que no forma parte del expediente, y desde luego la ley permite que se puedan incorporar documentos por referencia, por remisión. De hecho, hay una figura jurídica que es la motivación in aliunde, que es cuando se trata de resolver de acuerdo a, por ejemplo, de acuerdo con el informe del arquitecto municipal, de acuerdo con el informe del ingeniero de caminos, tal, tal, tal. Eso es una motivación por referencia a otros informes. ¿Esos informes se pueden traer de otros expedientes? Sin ningún problema. La verdad es que tienen que constar en el propio expediente, pero se pueden traer de otros expedientes. Hay documentos que forman parte de varios expedientes. Esta sería la idea, ¿vale? De modo y manera que en la configuración normativa del expediente administrativo lo que vamos a tener es la trazabilidad entera, la memoria completa del procedimiento, la memoria histórica del procedimiento administrativo, desde su alumbramiento, pasando por su instrucción, hasta su culminación, hasta su finalización. En ese expediente administrativo deben quedar absolutamente reflejadas todas las actuaciones que se han realizado por parte de la administración, por parte también de los interesados, es decir, por parte de aquellos sujetos cualificados que han entablado relación concreta, jurídica, precisa con la administración, se han cualificado como parte y por tanto son interesados en el procedimiento tal y como los define la ley. ¿De acuerdo? Eso es el expediente administrativo. Es una novedad, además de esta ley, la definición de documento de expediente administrativo. Y lo digo porque antes no se definía. Una primera novedad es el concepto, una segunda novedad es el hecho de que se distinguen dos planos, el plano material y el plano formal. El plano material es qué documentos tienen que formar parte del expediente administrativo. El plano formal es qué forma tiene que tener, cómo tiene que ser, pues, el formato electrónico. Sobre esta materia después, insisto, tendríamos los desarrollos, comparto la pantalla, del reglamento. Porque este reglamento, a partir del artículo 46, el reglamento expediente administrativo electrónico es el que procede a operar la regulación concreta del expediente electrónico y de hecho dedica una serie de artículos. Este título tiene 2 capítulos, el documento administrativo, pero luego tiene también el archivo electrónico de documentos. Pues bien, artículo 51 del RAFME, configuración del expediente administrativo electrónico. Artículo 52, ejercicio del derecho de acceso al expediente, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos, por tanto, el desarrollo en materia de administración electrónica y una jurisprudencia, además, que lo ha interpretado. Tenemos ya ciertas pautas normativas sobre lo que tiene que ser o no tiene que ser un expediente electrónico. Muchas veces las administraciones escanean los documentos en papel
La expresión que utilizó el Tribunal Supremo es la expresión de amontonamiento, un simple escaneado de hojas de papel del expediente original, pero claro, tú así no tienes un índice, no puedes tener una búsqueda interlazada, no puedes hacer una búsqueda ágil. Al final, no es un escaneado. El expediente administrativo tiene que ser algo más que el mero escaneado, porque si no, los principios de agilidad de la administración electrónica no se van a cumplir de ninguna de las maneras. Por tanto, la idea del expediente electrónico es que sea un expediente bien hecho, bien configurado, autenticado, indexado, accesible, que sea conservable, que sea interoperable. Esa es la idea de fondo del reglamento. Es decir, el expediente electrónico no es un simple escaneo, no es un PDF con papeles escaneados. Este es el primer error que convendría desmontar. El expediente electrónico en esta norma se contempla fundamentalmente como un archivo fundamental, todo un sistema jurídico documental completo, con documentos electrónicos validados, con copias auténticas que despliegan efectos jurídicos, con su referencia temporal, con un índice electrónico autenticado, reglas de acceso, reglas de conservación, archivos electrónicos para su custodia una vez que ha finalizado el procedimiento. Es decir, la verdad es que los operadores jurídicos hacemos y deshacemos de aquellas maneras, pero lo que quiere la norma no es digitalizar y basta. Se trata de configurar un verdadero sistema documental, jurídico documental, completo, dar seguridad jurídica a todo el ciclo de vida del expediente. El ciclo de vida completo que, insisto, desde su alumbramiento hasta su culminación con la resolución administrativa, pasando por todos los trámites intermedios, por todos los, llamaríamos actos de trámite, todos los actos endoprocedimentales, ¿de acuerdo? Esta es la idea, la integridad, la autenticidad, la trazabilidad, la disponibilidad, conservar además esa interoperabilidad, que sea interoperable, que haya una cadena de custodia. Todo esto es lo que va regulando el reglamento, ¿de acuerdo? Yo os remito aquí, en clase lo explicamos largo y tendido, hoy es una sesión de corrección, pero esa sería la gran idea, ¿de acuerdo? La gran idea del reglamento es evitar esa tentación tan administrativa, tan nuestra, de que el expediente electrónico se convierta en un pasar al ordenador de lo que estaba en papel, un mero escaneado de hojas, un amontonamiento de hojas inconexas, sin estar bien numeradas, bien indexadas, como se hace. No, al final, la idea del expediente administrativo, la idea de fondo, es esa administración digital que el expediente electrónico ofrezca todas estas garantías, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto queda explicada la pregunta 21 y podemos pasar, si os parece, a la siguiente pregunta, que será la pregunta número 22, que también está orientada en la ley 40, perdón, en la ley 39/2015.